Perder una especie del reino animal o vegetal es una tragedia. Y en el futuro somos conscientes de que hemos contribuido a que dejaran de existir animales maravillosos y plantas que habían sobrevivido millones de años. Ahora no solo hemos aprendido a cuidar de lo que existe, sino que somos capaces de devolver a la vida especies desaparecidas. La edición genética permite a los clonadores de especies extintas devolver a la naturaleza aves, peces o el tigre de Tasmania, que creíamos haber perdido para siempre. La obsesión del hombre por recrear seres que ya no existen queda reflejada en la literatura y en películas muy anteriores a Parque Jurásico. Hay una forma de viajar en el tiempo que es a través de esas tecnologías digitales. Las tecnologías permiten, casi diría, resucitar a especies extinguidas. Se pueden hacer animaciones muy realistas, que prácticamente como si lo estuvieras viendo, ¿no? Pero en el futuro, mamuts, rinocerontes lanudos, orus y demás animales del Pleistoceno podrán volver a la vida gracias a los clonadores de especies extintas. La clonación es una reconstrucción de embriones a partir del material genético de una célula. Tenemos que recordar que nuestro genoma no solamente tiene lo que son los genes, que son lo que determinan cómo nosotros somos. Los genes apenas ocupan un 2% de nuestro genoma. El 98% de nuestro genoma, y también el del mamut, y también el del elefante y de otras especies, está ocupado por lo que llamamos el DNA intergénico, entre los genes, que es donde están las instrucciones que hacen que los genes funcionen en una célula y no en otra, o en un momento del desarrollo y no en otro. Una vez se resuelva el misterio del DNA intergénico, clonar especies que habitaron el Pleistoceno será posible gracias a los hallazgos de científicos como Juan Luis Arzuaga, que han conseguido rescatar materiales genéticos de miles de años de antigüedad. Nosotros, los que trabajamos en el proyecto Atapuerca, junto con otros colegas, en este caso colegas alemanes, hemos sido capaces de secuenciar, de obtener el genoma humano más antiguo del mundo, que tiene 450.000 años de ese orden. Y este es el récord, lo más antiguo que hay. Ahora su búsqueda continúa en el yacimiento conocido como el Valle de los Neandertales. Hay una gran abundancia de fósiles, de huesos, y es que en este lugar había muchísima fauna. Era un hervidero, había mucha biomasa, ¿no? Ahora estamos viendo desde aquí, podemos ver los caballos y las vacas. En la época de los neandertales había uros y había caballos salvajes, pero además había rinocerontes y luego, por supuesto, había grandes depredadores. También había bisontes, los grandes animales europeos, básicamente el mamut, el rinoceronte lanudo, que eran especies cercanas a estas. Y los leones que había entonces no son los leones de ahora. Revivir a esas especies a día de hoy parece ciencia ficción, pero podría ser real en menos de 30 años gracias a la revolución de las tecnologías de la genómica. CRISPR es la abreviatura de una técnica que hemos descubierto en biomedicina pues apenas hace 3 años. Es una herramienta que nos permite editar el genoma. Editar como cuando estamos escribiendo un texto y escribimos una frase y nos equivocamos y ponemos una letra de más o una letra de menos, y con el cursor volvemos a la palabra, borramos la letra que nos hemos equivocado o la sustituimos por la correcta. Ese paso más es el que puede lograr que las especies que vivieron antaño y las que ahora están en peligro de extinción prolonguen de mano del hombre su estancia en la Tierra. Concretamente yo diría que el lince ibérico es ese gran felino que está amenazado, quizá el que más de todo el planeta, junto con el leopardo de las nieves y alguna pantera rara, ¿no?, asiática. Otra de las especies que realmente está en peligro, aunque se diga todo lo contrario por los interesados, es el lobo ibérico. Y lo está porque genéticamente también lo está. En el caso de las aves, el águila imperial ibérica, el buitre negro, el águila perdicera está bajando estrepitosamente. Animales no tan llamativos, el cernícalo primilla. Nosotros podemos hacer, por el momento en el laboratorio, lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer son unos pocos pasos durante el desarrollo antes de que el embrión se implante. Pero tarde o temprano ese embrión tiene que implantarse en el útero de una hembra de una especie parecida para poder gestarse, con lo cual difícilmente vamos a poder gestar el embrión de una cabra, por ejemplo, en una coneja, o viceversa.
Lo más asombroso de la edición genética y la clonación es que podemos devolver a la vida a especies anteriores a la llegada del hombre, gracias a material genético muy bien conservado. Pero hay límites éticos y prácticos que evitan que el futuro se convierta en un parque jurásico descontrolado. Veamos qué podemos y hasta dónde podemos. Lo que es importante, aquí hay la diversidad desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de fósiles, o lo que es relevante desde el punto de vista biológico. Para que una especie extinta sea útil desde el punto de vista biológico, su material genético tiene que estar preservado lo mejor posible, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el caso del mamut, existen animales que se han encontrado congelados, que murieron congelados y han estado cubiertos por el hielo desde entonces, ¿no? Eso es un grado de preservación superior a lo que sería habitual cuando están imbuidos dentro de una roca o están expuestos al aire, al medio ambiente. La preservación de genoma es, pues, imprescindible para revivir cualquier especie desaparecida. Hay dos especies, dos animales que transportan carroñas, que transportan animales a las cuevas. Una especie son las hienas y otras veces son los humanos, los que se encuentran cadáveres o cazan animales y los traen a las cuevas para comérselos. El consumo humano destruye los huesos y deja restos poco espectaculares, mientras que las hienas, por ejemplo, los cráneos no los consumen y quedan mandíbulas o quedan partes del esqueleto que no son aprovechables, ¿no? Y nadie ha podido obtener en otros yacimientos información genética de esta antigüedad. Deben de ser las condiciones excepcionales de Atapuerca las que lo han hecho posible. Y más allá del medio millón de años, no creo que se puedan, ni siquiera con nuevas tecnologías. Además de los retos científicos, los clonadores de especies extintas tendrán los éticos. El tema de la clonación debe responder seguramente a dos cuestiones. Por una parte, de manera bien intencionada, seguramente alguien dice, bueno, vamos a salvar a las especies a través de un proceso que es el de la clonación. En otros casos yo creo que se trata de una peripecia científica, casi una ocurrencia ilustrada, documentada, fatigosamente desarrollada, pero que no deja de ser algo que a alguien se le ocurre y no piensa tampoco en las consecuencias. Creer que las especies se van a salvar gracias a la clonación es tener una idea museística de las cosas. Las especies son los espacios, las especies son su vida, las especies son también los hechos intangibles que las sitúan en un contexto de espacio-tiempo. De nada me va a servir a mí clonar a un mamut lanudo y colocarlo en Etiopía en el mes de julio. Mientras se resuelve este debate, antes de que se extingan más especies, queda una solución. Podríamos clonar ecosistemas. ¿Y eso cómo se hace? Conservando los que tenemos, intentando que se multipliquen, que sus extensiones sean cada vez mayores. Tenemos que dejar de mirarnos al ombligo y al culo a la vez, que eso es lo que hace este mono. Somos un mono muy loco, que no hacemos otra cosa nada más que mirarnos a nuestro ego permanentemente y a nuestros miedos. Y así nos va.